saludar a los demás invitados, con varios de los cuales nos une una amistad y el interés común de trabajar juntos para que esta campaña de la CTI sea multipartidaria y de consensos. Como ustedes saben, por varias décadas el debate CTI ha estado dominado por ciertos conceptos recurrentes, como que necesitamos una política de Estado, mayor inversión, evitar fuga de talento, fortalecer tal o cual institución, y también las estadísticas deprimentes, como por ejemplo la constatación de que siempre estamos en el fondo de la tabla en inversión en ciencia y tecnología, número de publicaciones, doctores, todos esos números odiosos. Mi percepción del problema es que esto está claramente marcado por mi formación, en realidad. Yo soy científico, me formé en Perú, estudié biología, tuve la fortuna de llegar al extranjero para hacer doctorado, postdoctorado, insertarme como investigador y docente en Alemania. Finalmente, he retornado al Perú como profesor investigador y con todo esto les quiero decir que mi visión de la problemática es la de un usuario más aún luego del calvario de haber implementado un proyecto COVID, y es por esto que comparto muchas de vuestras frustraciones. Por ejemplo, la sensación de que este es un sistema diseñado por extraños del cual nos sentimos excluidos, de que no hay sueldos decentes ni estabilidad laboral o de que la infraestructura y las condiciones de trabajo no son competitivas. Yo relaciono todo esto con una pobre cultura científica de nuestro Estado y una mentalidad utilitaria de nuestra sociedad, porque queremos innovación para generar riqueza, empleo y crecimiento, pero olvidamos dos conceptos fundamentales. Uno, que la innovación se apoya fuertemente en la ciencia y la tecnología, es decir, en la generación de conocimiento local, algo en lo cual estamos todavía muy a principios. Y lo otro es que la famosa triple hélice de la innovación, las interacciones entre academia, industria y gobierno, que tampoco se han trabajado muy bien en el Perú y que favorecen justamente la generación sostenida de conocimiento y su transformación. Por ello parto de la definición de 4 principios que son claves para mí. Uno, la producción científica y tecnológica propia son motor de desarrollo económico y social. En segundo lugar, las ciencias básicas y la libertad científica deben ser defendidas como condición fundamental para una cultura del conocimiento. En tercer lugar, la universidad, y en particular la universidad pública, son centros de formación de talentos por excelencia. Y cuarto lugar, el talento humano como nuestro principal capital. Esta es una de las razones por las que he decidido trabajar con el Partido Morado, porque coincidimos en apostar por esta reforma del conocimiento. Y para todo esto proponemos pues una ambiciosa política de CTI entre el Ejecutivo y el Legislativo, apoyándonos en la comunidad científica dentro y fuera del país, con prioridades claras, algunas de las cuales voy a nombrar. Las primeras dos son inevitables, son odiosas, pero inevitables al problema de la gobernanza y financiamiento de la CTI. Actualmente hay un proyecto de ley de la gobernanza en CTI que está pendiente de aprobación por el Congreso. Yo pienso que la reorganización de las agencias de financiamiento de los institutos de investigación es necesaria, pero que el proyecto aún debe ser necesariamente mejorado y consensuado con la comunidad científica, probablemente para el próximo gobierno. Esto podría ser un gran paso previo a la decisión de si optamos por un Ministerio de Ciencia y Tecnología, posición que yo represento también, de aquí a 1 o 2 años, o si apostamos por otros modelos de gobernanza, como secretarías, fondos soberanos, etcétera. Con ello quisiéramos en realidad darle al Perú un SINACIT digno de primer mundo y no una copia pues de los vecinos. El segundo punto de la investigación científica es en realidad financiarla, ¿no? A fin de alcanzar en 5 años una inversión estatal en CTI autosostenida y equivalente al 1% del PBI, redireccionando la ayuda del Banco Mundial y el BID para no estar sujetos a las condiciones de sus préstamos, dándole más bien énfasis a la colaboración en asistencia técnica. Recursos para esto deberían salir en principio de las actividades extractivas como el canon minero, la ley de canon minero, que debemos aprovechar de mejor manera. Otros puntos de interés conciernen realmente fomentar la labor directamente de los investigadores. ¿Quién, por ejemplo, no ha tenido problemas para la ejecución de proyectos? Por ejemplo, adquisiciones, importaciones de equipos e insumos, liberaciones de permisos, tasas e impuestos, todo esto debe cambiar, así como las políticas institucionales de datos abiertos, el acceso libre, universal a publicaciones científicas. Otro punto importante son las condiciones óptimas de estudio y trabajo para investigadores científicos, en especial para investigadores jóvenes con familias. Queremos salarios competitivos a nivel internacional, estabilidad, seguros, beneficios, fondos semilla, facilidades para el retorno y la inmigración de sus familias, no importa de dónde venga, de qué nacionalidad. No queremos más precariedad laboral para nuestras mejores gentes. Estamos hablando en realidad de proyectos de atracción de talentos, no solamente de repatriación. Y con esto viene también la expansión de programas de posgrado, postdoctorado, ciencias básicas y aplicadas, particularmente mediante becas en universidades y en asociación con empresas y entidades gubernamentales. Otro punto importante es la internacionalización de la ciencia peruana a través de convenios de gobierno a gobierno, entre entes reguladores de la ciencia con otros países y aprovechando mecanismos de cooperación internacional para favorecer el intercambio direccional de investigadores, de recursos y conocimientos con países desarrollados y de la región. Otro punto que nos interesa mucho es una ley del emprendimiento innovador para que toda esta ciencia y esta tecnología se transformen de manera eficiente, algo que yo
sufrido esta pandemia, por decirlo menos, con el tema de las pruebas moleculares, porque necesitamos hacer que esos emprendimientos innovadores se concreten, lleguen al mercado y a la sociedad. Y para esto tenemos que generar nuevas estructuras legales y de financiamiento para destrabar y promover un ecosistema sostenible de empresas privadas tecnológicas de alto riesgo, como las startups, que usan estas tecnologías como ventajas competitivas. También queremos sentar criterios firmes de meritocracia, de competitividad para la asignación de subvenciones. Muchas veces, quienes hemos retornado del extranjero, vemos que los criterios de evaluación no son necesariamente compatibles con lo que uno sabe hacer afuera, y muchas veces hay problemas con esta realidad peruana que hacen que los mejores proyectos no necesariamente sean los mejores financiados. Y también nos interesa mucho un plan descentralizado de fortalecimiento no solo de la formación científica, sino de su implementación. Por ejemplo, con la creación de nuevas redes de centros de excelencia, tanto para ciencia, como tecnología, como innovación a largo plazo. Son proyectos que probablemente van a tardar 20 o 30 años, pero podríamos empezar descentralizando la ciencia con institutos especializados en diferentes temáticas como cambio climático, como análisis de Big Data, como por ejemplo, biotecnología para producir las pruebas moleculares, medicamentos y vacunas 2 minutos, señor Málaga. que no hemos podido producir durante esta pandemia. Hay algunos proyectos concretos, como por ejemplo, lograr el acceso irrestricto a publicaciones científicas, algo que ya mencioné, una especie de ley de ciencia abierta, y también tenemos un compromiso por combatir la pseudociencia que a raíz de la pandemia del coronavirus hemos sido testigos directos de cómo proliferan en las redes sociales, en los medios, y que no es un fenómeno nuevo, como se aprecia en los movimientos antivacuna, antitecnología celular, momias extraterrestres. Lo que no queremos es que el Estado divulgue y promueva o invite a quienes lo hacen a instituciones estatales, sino que esto quede claramente definido como una defensa de la ciencia en contra de la desinformación. Perdón. Y finalmente, en cuanto al financiamiento y a la atracción de investigadores, esto tiene que ir de la mano, porque los recursos que se necesitan para atraer investigadores con condiciones competitivas con el extranjero tienen que ser financiadas con fondos que no existen todavía. Si queremos llegar al 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología, tenemos que recurrir a instrumentos financieros primero y ordenar la casa con estas leyes de gobernanza antes de proceder a facilitar la labor de los investigadores. Y con eso quiero cerrar y agradecerles a todos por su atención.